¿Qué tal? En esta primera clase vamos a explicar lo que es el funcionamiento del ciclo Otto de 4 tiempos. Para ello vamos a partir de la base de qué es lo que se aprovecha para poder hacer el funcionamiento de un motor de 4 tiempos. Lo primero que tenemos que comprender es que un motor es un transformador de energía. Es un elemento que transforma una energía termoquímica, una explosión, y la transforma en un movimiento mecánico, en una energía mecánica. Ahora, ¿de dónde sale esta fuerza, esta energía? Seguramente muchos habremos visto en algunos de estas historias que se cuentan en internet, una persona que rociaba leña en forma abundante con un combustible y que luego arroja un fósforo y no llega a tocar la llama a la leña, que todo detona y las leñas se esparcen por doquier. ¿Por qué pasó esto? Y básicamente porque si uno observa bien esa imagen, van a ver que la persona estaba de ropa de verano, o sea, hacía calor, lo cual facilita el verano la evaporación o la gasificación del combustible. Eso hace que el vapor del combustible pueda vincularse íntimamente con el oxígeno. ¿Qué pasa cuando se vincula íntimamente con el oxígeno? Justamente la combustión necesita del oxígeno para llevarse a cabo, porque la combustión es una oxidación. Entonces, sí o sí, tiene que tener cada partícula de combustible una cantidad cierta de oxígeno del aire para poder combustionar. Entonces, si el combustible se gasifica, se vincula más íntimamente con el oxígeno y al arrimarse una llama pretende prenderse todo aquella parte de combustible que esté vinculada con el oxígeno. Entonces lo hace en forma espontánea y al hacerlo en forma espontánea se genera una explosión. Eso es lo que tenemos que tratar de aprovechar. Esa fuerza que se provoca al expandir. ¿Cómo logramos? Bueno, una manera de lograr aprovechar esta fuerza es encerrarla. Si no la podríamos aprovechar, encerrarla dentro de algo. Para encerrarla dentro de algo, bueno, muchas veces pregunto sobre qué se lo puede encerrar y me dice, bueno, la mayoría me dice dentro de un tubo. Bueno, pues vamos a encerrarla dentro de un tubo. Lo vamos a dibujar muy esquemáticamente, así. Algunos de mis alumnos me preguntan a veces por qué no un tubo cuadrado, por qué redondo. Bueno, porque justamente cuando se genera dentro una explosión tenemos una presión que se expande en todas direcciones. Y la forma redonda le permite soportarlo de mejor manera. Cuando vos tenés un tubo, por ejemplo, cuadrado, vas a tener aquí una fuerza de esta forma, aquí otra fuerza de esta forma, y vas a tener una sobrecarga de tensión en los vértices. Entonces las puntas tienen tendencia a ser puntos de sobrecarga de tensión. Entonces por esa razón no es adecuado, aparte hermetizarlo sería un problema. Entonces se utiliza un cilindro para poder tomar la fuerza que nos va a dar esta energía. Lo primero que tenemos que hacer es, algo tenemos que mover. Bueno, ese algo que tenemos que mover, ¿qué puede ser? Bueno, podemos ponerle un émbolo adentro para que se genere un movimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner dentro de esto un émbolo. Dentro de este cilindro vamos a poner un émbolo. Obviamente que si tratamos de que esa explosión se lleve a cabo y la hacemos acá arriba, no va a pasar nada, porque necesitamos que la presión se ejerza sobre el émbolo y no que se vaya para cualquier parte. Entonces necesitaríamos que por lo menos de un lado esté cerrado el cilindro ese, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a poner una tapa. Supongamos que abrimos un agujerito, le metemos algo de combustible para que se mezcle con el aire, arrimamos algo que la encienda y se produce la detonación. Este émbolo va a salir despedido y lo vamos a tener que ir a buscar a la otra cuadra, lo cual tampoco es bueno. Entonces tenemos que ver cómo hacer para que esto sea cíclico, o sea, pueda volverse a utilizar. Una forma es acoplarlo a un sistema vía la manivela. Entonces el sistema vía la manivela va a hacer que se genere el empuje. Entonces, como el sistema vía la manivela genera un efecto circular, tenemos un elemento que le vamos a llamar manivela, pero que en un motor se llama cigüeñal.
que transforma el movimiento lineal que va a tener el pistón, lo transforma en un movimiento rotativo. Entonces, ese movimiento rotativo, luego, al cambiar de sentido, hace que se retorne el émbolo o pistón a su posición inicial. Entonces, vamos a poner un pasador, vamos a colocar una biela y luego aquí vamos a colocar la manivela que va a tener este sentido de giro. ¿Eh? Bien. Ahora, para que esto sea un ciclo que tenga continuidad, necesitamos que finalice un ciclo y comience otro, finalice un ciclo y comience otro. De esa manera va a ser continuo, es lo que va a dar el funcionamiento. Si no, vamos a hacer algo que dé una vuelta y se termine. Para poder hacer que esto sea cíclico, necesitamos agregarle ciertos elementos que nos permitan, primero, cargarlo, segundo, encenderlo, y tercero, desalojar todo lo que está quemado, porque lo que está quemado ya está quemado, no se vuelve a quemar. Entonces tenemos que solucionar esos problemas. Lo primero que podemos hacer es colocarle un conducto mediante el cual vamos a meter directamente, no combustible. Recordemos que tiene que ser combustible con aire. Y para eso se utilizan elementos que atomizan el combustible con el aire y que son, en los viejos modelos, los carburadores, en los modelos actuales, los sistemas de inyección. De esa manera ya ingresa al motor todo el aire combinado o emulsionado con el combustible. Entonces vamos a tener un conducto de admisión que vamos a gobernar a través de algo que nos va a servir para que ingrese y egrese, que eso vamos a ver más adelante cómo es el funcionamiento de la válvula, pero vamos a considerar por ahora simplemente que tenemos una válvula. Esa válvula va a permitir, cuando se abra, que la mezcla sea ingresada al este sector del motor que se llama cámara de combustión. Ahora, ¿cómo ingresa? Básicamente ingresa por la acción de el mismo pistón al descender. Lo va a succionar. ¿Sí? El pistón, cuando está en la parte más alta, que es donde está alineada la biela con el brazo del cigüeñal, con este elemento que los une, que se llama biela, y mueve el émbolo, que normalmente recibe el nombre de pistón. Acá arriba lleva unos elementos que sirven para hermetizar la cámara, se llaman aros o segmentos. Cuando está perfectamente alineado, el pistón llega al punto más próximo a la cámara a la que puede estar. Eso determina aquí un punto donde el pistón va a invertir su sentido de movimiento. Si venía ascendiendo, va a comenzar a descender. Aquí la velocidad va a ser igual a 0 y se llama punto muerto superior. ¿Sí? Cuando, por contrapartida, se alinea hacia abajo, el brazo queda hacia abajo y la biela queda hacia abajo, el pistón en la parte más baja que puede estar, llega a una posición en la que luego va a ascender y es el punto muerto inferior. ¿Sí? Lo vamos a poner acá.
punto muerto inferior. Entonces, el llenado lo vamos a hacer a través del desplazamiento del pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Cada uno de esos desplazamientos recibe el nombre de tiempo, ¿sí? Y el primer tiempo en el cual se produce el llenado es el tiempo de admisión. Cuando la válvula de admisión se abre, el pistón desciende. Al descender va aspirando a través del conducto mezcla que se va introduciendo dentro de lo que es la cámara y el cilindro, hasta que el pistón toma la posición más baja, que es el punto muerto inferior, donde también la velocidad es igual a 0. Y ahí ya deja de llenarse, se produce el cierre de la válvula y se produce el estancamiento de la cámara, o sea, la cámara queda cerrada. A continuación se produce otro movimiento más, que va a ser el de comprimir la mezcla en la cámara. ¿Con qué finalidad? Bueno, para poder empujar el pistón hacia abajo lo tenemos que llevar hacia arriba, si no, no hay manera. Y por otro lado, el hecho de que la mezcla sea comprimida va a hacer que ésta se caliente por la elevación de la presión y la va a hacer más explosiva, más inestable, más volátil. Ese tiempo que va de punto muerto inferior a punto muerto superior, que es el segundo tiempo, se le llama compresión. Compresión. Una vez que el pistón ha llegado al punto muerto superior, como no podemos estar sacándole un tapón y metiéndole un fósforo para que explote, vamos a colocar un artilugio eléctrico, que se le llama bujía, que va a hacer que salte una chispa dentro de la cámara, y de esta manera va a provocar el encendido de la mezcla. Salta la chispa aquí, se produce entonces la combustión espontánea de toda ese combustible que está íntimamente vinculado con el oxígeno. O sea, se produce una explosión. Esa explosión produce la expansión del gas, el gas toma presión y va a empujar hacia abajo el pistón. Ese va a ser el único momento en que vamos a tener trabajo. O sea, es el único de estos 4 que yo marqué acá, el único tiempo que es aprovechable, en el cual se genera trabajo, que es el tiempo de expansión. Explosión, expansión. El tiempo de expansión se va a desarrollar de PMS a PMI. Una vez que el émbolo llega a PMI, ya el gas se ha expandido, ya ha perdido su presión, y adentro tenemos un cilindro lleno de gases completamente quemados que no nos sirven de nada. Entonces, para poder ingresar más mezcla fresca, tenemos que desalojarlos. Para poder desalojarlos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la admisión. Esta es la admisión, ¿sí? Vamos a borrar este nombre acá para poder hacer el dibujo, el de la cámara de combustión. Vamos a poner un conducto que tenga una salida del otro lado y vamos a colocar una válvula que permita gobernar esa entrada y esa salida. O sea, las válvulas cumplen esa función, permitir o no el paso de los gases a través de ella. En este caso, la válvula de escape lo que va a permitir es la salida del escape. La admisión permite el ingreso y retiene para que la compresión se lleve a cabo. En el momento de la compresión, también la válvula de escape está cerrada. Cuando tenemos entonces el pistón, después de la expansión, en PMI, la válvula de escape se abre. Al abrirse la válvula de escape,
el pistón comienza a ascender y comienza a empujar los gases de escape hacia afuera a través del conducto de escape y de esta manera van hacia la atmósfera. Entonces tenemos a partir de ahí el cuarto tiempo, que es el tiempo de escape. De esta manera tenemos ya completo el ciclo, o sea, esto es un ciclo. El ciclo de 4 tiempos de un motor Otto. A partir de aquí se retorna y se comienza nuevamente con el ciclo que sigue. De esa manera se hace de continuo y de esa manera obtenemos un funcionamiento constante de un motor. O sea, para tener en cuenta, las válvulas son las que permiten entrada y salida de gases, son las que van a permitir la admisión, el ingreso y el bloqueo en la compresión para que no se retorne nada por la admisión. La de escape va a permitir la salida cuando llegue el tiempo de escape, pero a la vez va a bloquear en la compresión y en la admisión para que no haya ningún tipo de vinculación de estos momentos con los gases. Y se debe tener en cuenta también de que para poder desarrollar este ciclo, el pistón tuvo que subir y bajar 4 veces. O sea, subió y bajó, subió 2 veces y bajó 2 veces. Para poder hacer eso, tuvo que llevarse a cabo 2 vueltas de cigüeñal. O sea, un ciclo de 4 tiempos lleva 2 vueltas de cigüeñal. Muy bien. Obviamente que esto conlleva a una explicación bastante más, digamos, detallada de las distintas partes actuantes. Esto es simplemente un esquema de funcionamiento donde faltaría todavía explicar cómo se hace para accionar las válvulas, y se hace a través de un sistema que se llama levas, los árboles que lo comandan, que son árboles de levas, y que permiten el funcionamiento y que están perfectamente sincronizados el movimiento de ese árbol que comanda las válvulas con el cigüeñal para que a cada movimiento del pistón le corresponda el movimiento adecuado de las válvulas para poder llevar a cabo este ciclo. Pero eso se verá en clases posteriores. Muchas gracias y espero haber sido claro.